A principios de 2025, Donald Trump subió a un podio y declaró: todo automóvil vendido en Estados Unidos debería fabricarse en Estados Unidos. No solo lo dijo, lo respaldó con hechos. Primero vinieron los aranceles al acero, luego al aluminio, luego un impuesto del 25% sobre los vehículos terminados importados de México. El mensaje fue alto y claro. Washington ya no toleraría más la producción cruzada. Pero no se trataba solo de una cuestión de política. Se trataba de presión. Y ahora las consecuencias están llegando. No solo para México, sino para los propios fabricantes de automóviles estadounidenses. La administración Trump lo calificó como un reinicio estratégico. Pero para muchos fabricantes, fue como un latigazo económico. Las empresas habían pasado décadas construyendo cadenas de suministro integradas a través de la frontera. De la noche a la mañana, esos vínculos se convirtieron en pasivos. El automóvil norteamericano moderno no se construye en un solo lugar. Se ensambla a través de la frontera pieza por pieza en una coreografía refinada durante décadas. Un pistón podría comenzar siendo aluminio extraído en Quebec, moldeado en Ontario, terminado en Detroit y luego instalado en un motor en Windsor. Para cuando llega a un vehículo, ha cruzado la frontera entre Estados Unidos y México 5 o 6 veces. Esto no es ineficiencia sino especialización. México se centra en fundiciones, estampados y piezas de gran volumen. Estados Unidos se encarga del ensamblaje final de productos electrónicos y software desde hace décadas. Esta asociación permitió a Ford, GM y Stellantis optimizar costos, reducir retrasos y escalar la producción. Esta danza vacional fue posible gracias a la certeza política. Empezando por la Ley Automatizada de 1965, luego el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora el TMAC. Interrumpirlo no solo es costoso. Corre el riesgo de destruir el mismo sistema que mantuvo a Detroit competitivo en un mercado global. Ese equilibrio está ahora bajo asedio. Trump declaró: queremos fabricar nuestros propios coches. Realmente no queremos coches de México. Imponemos aranceles a los automóviles procedentes de México y, llegado a cierto punto, no tendrá sentido económico que México fabrique esos automóviles. El arancel del 25% que impuso Trump a los vehículos mexicanos, combinado con un arancel del 50% al acero mexicano, ha trastocado esa ecuación. Desde junio de 2025, Ford y Stellantis han pausado sus líneas de producción en Ontario, citando aumentos de costos y disminución de la demanda. La planta de Stellantis en Windsor ahora opera en turnos escalonados. Mientras tanto, General Motors incrementó la producción de camiones en Fort Wayne, Indiana, desviando la producción de Azaba. Estos no son movimientos aislados. La industria automovilística estadounidense está sangrando. Solo Stellantis reportó hasta $5,000 millones en pérdidas relacionadas con aranceles el último trimestre según ganancias internas revisadas por Bloomberg. Ford estimó cifras similares. La industria mexicana de autopartes, que suministra aproximadamente la mitad de su producción a plantas estadounidenses, está viendo ahora cómo sus carteras de pedidos se agotan. Y más allá del acero y los automóviles, la presión comercial de Trump se ha extendido a las herramientas y los moldes. Sectores manufactureros especializados dominados por empresas mexicanos. Varios proveedores de Ontario dicen que han perdido contratos a largo plazo con compradores estadounidenses que temen más a la incertidumbre que al precio. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles estadounidenses están viendo efectos dominó en las relaciones laborales. Los líderes de la UAW en Michigan han advertido que los cambios rápidos en la estrategia de producción impulsados por la incertidumbre política podrían descarrilar recientes acuerdos laborales y planes de modernización de plantas. Y esto es solo el comienzo. El presidente Trump en realidad le dio un regalo a México.
Es realmente la primera vez que México o los mexicanos miran hacia atrás y se preguntan, ¿cómo llegamos a la posición vulnerable en la que nos encontramos? Trump no necesitaba implementar un arancel del 100%. Simplemente no le quedó más remedio que lanzar la amenaza. Eso por sí solo fue suficiente para congelar la inversión mexicana, perturbar la logística nacional y desatar el pánico en las salas de juntas. Pero aquí está el truco. A medida que los fabricantes de automóviles se alejan de México, no necesariamente están construyendo más en Estados Unidos. Están reduciendo la escala. Están redireccionando hacia México o simplemente no están reinvirtiendo en absoluto. Y mientras México amenaza con tomar represalias antes del 21 de julio, potencialmente dirigidas a las exportaciones de automóviles estadounidenses, Detroit ahora corre el riesgo de perder su segundo mercado extranjero más grande. Trump puede haber obtenido una victoria política, pero también ha sacudido los cimientos de un ecosistema de $100,000 millones. Uno en el que Estados Unidos no puede ganar realmente si su socio más cercano colapsa. También hay que preguntarse, ¿México sigue comprando esos coches? Compramos alrededor de 1,8 millones de vehículos al año. ¿Podrían perder el mercado o su mercado de 1,8 millones de vehículos disminuir porque tal vez impongamos aranceles a los vehículos fabricados en Estados Unidos? Cuando el presidente Trump aumentó los aranceles sobre el acero y el aluminio mexicanos al 50% a mediados de 2025, la retórica era familiar. Proteger los empleos estadounidenses. Castigar el comercio desleal. Pero en algún punto entre los comunicados de prensa y la bravuconería política, se perdió el impacto en la gente común. Porque mientras las fábricas se ajustan y los políticos adoptan posturas, los consumidores son los que pagan el precio. Literalmente. En promedio, las familias estadounidenses ahora gastan aproximadamente $1,300 más por año en automóviles y electrodomésticos, según un informe de junio del Centro de Investigación Automotriz. Y al otro lado de la frontera, los mexicanos están respondiendo, no con ira, sino con silencio. Están abandonando los vehículos fabricados en Estados Unidos. Los concesionarios de Ontario y Quebec han informado de una caída de hasta el 30% en las ventas de marcas estadounidenses desde abril. Algunos están trasladando espacio a modelos coreanos y europeos, mientras que otros dicen que los clientes están esperando hasta que desaparezcan los aranceles, si es que alguna vez lo hacen. Y ese arancel se duplicó hasta alcanzar el 50%. El problema es que el 91% de las exportaciones mexicanos de acero se destinan a Estados Unidos, porque hasta ahora se han perdido casi 1,000 empleos en esa industria. El sector siderúrgico de México es la primera víctima, el 91% de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos. El arancel del 50% ha provocado hasta ahora la pérdida de casi 1,000 puestos de trabajo, según la Asociación Mexicana de Productores de Acero. Es posible que en las próximas semanas aparezcan más cosas en ciudades como Marí. Marí se prepara para lo que un alcalde llamó colapso postindustrial. México aún no ha tomado represalias. La presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado el 21 de julio como fecha límite. Si no se llega a un acuerdo comercial, podrían comenzar a aplicarse aranceles contraproducentes a las exportaciones estadounidenses. Mientras tanto, México intenta protegerse. Los contratos de compras federales ahora exigen acero nacional. Se han impuesto cuotas a las importaciones baratas procedentes de países que no tienen acuerdos de libre comercio. Pero nada de esto es suficiente para restablecer la estabilidad. Catherine Cobden, presidenta de la Asociación Mexicana de Productores de Acero, advirtió que los altos hornos no pueden simplemente pausar la producción. Una vez que se apagan, muchos nunca vuelven a reiniciarse. Miles de puestos de trabajo más están ahora en juego y queda poco tiempo antes de que se produzcan daños irreversibles. Y tenemos este arancel sobre los automóviles terminados.
¿Y si los vehículos fabricados en México cuestan un 25% más a los consumidores estadounidenses? Solo en abril, las exportaciones de vehículos mexicanos a Estados Unidos cayeron casi un 23% debido al arancel automotor del 25% impuesto por Trump. Los compradores de ambos países se muestran reticentes. Los precios en Estados Unidos están subiendo. Las plantas de ensamblaje mexicanos están cerradas y los concesionarios desde Toronto hasta Buffalo se quedan adivinando qué modelo será el próximo en ser cancelado. Durante décadas, los mexicanos compraron más de 1,8 millones de vehículos estadounidenses al año. Esa cifra está disminuyendo rápidamente. El gobierno de Carney incluso ha planteado la idea de imponer aranceles de represalia o levantar los derechos de importación a los automóviles chinos, una señal de que las marcas estadounidenses podrían ya no ser la opción predeterminada. Mientras tanto, en Estados Unidos la incertidumbre ha frenado la planificación futura. Los fabricantes de automóviles están recortando sus previsiones de producción. Los clientes están retrasando las compras. Y a pesar de los aumentos de ventas a corto plazo en Ford y Hyundai en mayo, los expertos advierten que la demanda se está adelantando, no creciendo. Algunos analistas temen que estas perturbaciones del comercio estén destruyendo la confianza, no solo entre las naciones, sino entre los consumidores y las empresas de las que dependen. Si un cliente no puede estar seguro de si su vehículo recibirá servicio, garantía o soporte el próximo año, es posible que no compre. Si construyes aquí no tienes ningún tipo de arancel. Y creo que eso es lo que va a pasar. Creo que nuestro país se va a inundar de puestos de trabajo. Empleos para todos. Se podría hacer, pero se necesitarían años, si no décadas, para volver a poner en marcha la cadena de suministro. Trump prometió un renacimiento de la industria manufacturera estadounidense. Pero en la práctica ha conseguido algo más. Caos en la cadena de suministro más integrada de América del Norte. Sus amenazas arancelarias pueden parecer fuertes en el papel, pero en la práctica han creado confusión, retrasos y aumento de costos. Todo ello asumido por los trabajadores y los consumidores. Esto no es solo una guerra comercial. Es una crisis de confianza. Y para millones de familias que están decidiendo si comprar un coche nuevo, el mensaje desde Washington no es nada tranquilizador. A veces lo más caro en política es la imprevisibilidad. Y ahora mismo está apareciendo en las entradas de los vehículos, un pago a la vez. México, fue una tontería hacerlo. Entonces dije, vamos a detener todas las negociaciones con México ahora mismo hasta que arreglen su situación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió su retórica sobre que México se convertirá en el estado número 51 días después de decir que las negociaciones comerciales entre los dos países han terminado. Todo empezó con una frase, el presidente Trump declaró, hemos terminado de hablar. En un movimiento abrupto, puso fin a las negociaciones comerciales con México, el vecino más cercano y el aliado más antiguo de Estados Unidos. No se trataba solo de impuestos. No se trataba solo de comercio. Lo que siguió fue algo mucho más provocativo. Trump dijo, estaremos bien con México. Amo a México. Francamente, México debería ser el estado número 51. El shock no estuvo solo en la declaración. Estaba en el momento, el tono y la amenaza que vino inmediatamente después. Nuevas tarifas, 7 días y 0 margen para compromisos. Ya sabe, esta política en realidad fue introducida por la administración anterior en México. Fue una mala política entonces y es una mala política ahora. Llueve y ahora Carney no tiene ingresos. Está tratando de encontrar cualquier forma posible de generar ingresos. En el centro de la explosión estuvieron los ataques, un impuesto del 3% a los servicios digitales introducido por México y que entrará en vigor el 1 de julio.
Se dirige a los principales gigantes tecnológicos estadounidenses como Google, Amazon y Meta. El inversor Kevin O'Leary describió el impuesto como una medida desesperada, señalando las restricciones energéticas de la era Trudeau como la raíz de la crisis de ingresos de México. Aunque se planeó durante mucho tiempo, desde 2019 y se convirtió en ley en 2024, fue el momento de la recolección lo que desencadenó la furia de Trump. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto Parlamentario de México, este impuesto podría generar casi $7,000 millones en 5 años. Trump no solo se opuso. Lo consideró como un ataque que exigía una represalia inmediata. Y así frenó todas las negociaciones comerciales, advirtiendo que se impondrían aranceles a las principales exportaciones mexicanas dentro de la semana. Pero no se trataba solo de grandes empresas tecnológicas. Se trataba de poder, política y viejos rencores. Es puro Trump. Es su forma de negocio. Lanza munición real a algo y espera que de ello salga algo a su favor. Trump nunca ha ocultado su desdén por el sistema de gestión de la oferta de México, un marco que protege a los productores de productos lácteos, avícolas y de huevos mediante cuotas y controles de precios. Fue un punto de fricción en las negociaciones originales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y a pesar de estar consagrado en el acuerdo TMAC que el propio Trump firmó, ahora lo califica de injusto. Luego vinieron los metales. El acero y el aluminio vuelven a estar en la línea de fuego. Industrias que han visto subir y bajar sus aranceles varias veces desde 2018. Para Trump, México es un socio dependiente que disfruta de acceso al mercado estadounidense sin pagar sus cuotas. Esa es la justificación que da, no solo para las sanciones comerciales, sino para algo aún más dramático. Al sugerir que México se convierta en el estado número 51, Trump está usando el lenguaje de la absorción para afirmar su dominio. Los críticos lo llaman teatro retórico, pero para Trump es un juego de poder y una maniobra diseñada para forzar una respuesta. Ya sabes, nadie toma en serio aquí en Estados Unidos sus palabras sobre el Estado 51. Pero parece estar usándolo como una forma de presión o esperando poder usarlo como influencia para conseguir lo que él percibe como un mejor trato. Mientras Trump sube el volumen, México se replega sobre sí mismo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado la confrontación directa. A puertas cerradas, altos funcionarios continúan manteniendo contactos silenciosos con Washington, tratando de encontrar alguna salida. El gobierno mexicano no da señales de abandonar sus protecciones agrícolas, una línea roja en toda negociación. Pero el impuesto a los servicios digitales es otro tema. Fuentes del Ministerio de Finanzas de México, hablando en forma anónima con medios locales, han reconocido que el DST puede ser flexible si conduce a un acuerdo más amplio. Mientras tanto, Trump está bajo presión. Su campaña de 90 acuerdos en 90 días se está quedando sin tiempo antes de la fecha límite del 9 de julio. Su proyecto de ley de gastos emblemático, apodado el Proyecto de Ley Grande y Hermoso, enfrenta resistencia en el Senado. E incluso Elon Musk, otrora un aliado cercano, está criticando públicamente sus prioridades económicas. Trump necesita una victoria. México, por ahora, se niega a entregárselo. Entonces, ¿qué sigue? Si México cede en el tema del horario de verano, es posible que se reinicien las negociaciones. Si se mantienen firmes, Trump podría imponer aranceles que afectarían al acero, el aluminio y los productos lácteos mexicanos, dañando sectores que ya están bajo presión por la inflación y desacelerando la demanda mundial. Pero el riesgo más profundo es estratégico. Trump no solo está poniendo a prueba a México. Está poniendo a prueba los límites de la propia diplomacia comercial, aumentando la presión, haciendo demandas personales y difuminando la línea entre la integración económica y la política. En este enfrentamiento de alto riesgo no hay resultados fáciles.
Pero una verdad es clara. Trump no está negociando solo un acuerdo comercial. Está negociando por influencia, legado y la ilusión de control. Y mientras los mercados reaccionan y los titulares se arremolinan, serán los trabajadores, los consumidores y las familias de ambos lados de la frontera quienes cargarán con el costo.